Ok. Toda a gente seja bem-vinda a mais uma formação do Rebel, o conjunto de seminários que preparámos para o verão, em virtude de não podemos ter tido o acampamento de jovens revolucionários deste ano, da Quarta Internacional. E para este debate temos a Sofia Rosa, militante do PSOL, do setor da saúde, e temos a Mamadou Uba, militante da Toupeira Vermelha e dirigente do SOS Racismo. O debate especificamente Bienvenidas a todas a otra formación del ciclo Rebel, un conjunto de seminarios que hemos preparado para este verano, ya que no ha sido posible realizar los campamentos de jóvenes revolucionarios de la Cuarta Internacional. En este debate tenemos a Sofía Rosa, militante del PSOL, Brasil, de la Sectorial de Salud, y Mamadou Uba, militante de Toupeira Vermelha y miembro de la dirección de SOS Racismo en Portugal. Este es un seminario que se llama Black Lives Matter, Racismo Estructural y Privilegio Blanco. Es un seminario teórico, pero también queremos hablar de la situación del movimiento y de aquello que ha ido sucediendo en los últimos meses a nivel global. Y sin más demora, le pasaría la palabra a Sofía. Olá, Sofía, cuando quieras. Primeiro, é um prazer poder estar aqui nesse espaço, podendo pensar, né, junto com camaradas de nossa tradição um pouco Hola os a todos. En desafios que primer estão lugar, es un colocados placer para a poder luta estar aquí, antirracista poder pensar junto a los dentro do camaradas nosso de nuestra contexto, tradición né? algunos de los retos que se nos Importante plantean para la resgatarmos lucha aí um antirracista dentro de processo nuestro histórico, contexto. né, e como Es chegamos importante até aqui, rescatar un proceso histórico de para cómo também hemos llegado conseguirmos aquí, de alguma para que también forma podamos de alguna manera consolidar, né, e consolidar y apontar apuntar as direcciones direções sobre qué luchas y quais qué lutas e estrategias de quais lucha tenemos por estratégias de delante para que luta podamos teremos realmente aí à avanzar frente en la para lucha antirracista global. conseguir de Queremos fato comenzar avançar a luta agradeciendo la oportunidad de antirracista estar a nível compartiendo este mundial. espacio, agradeciendo la invitación Gostaria de de la começar organización de agradecendo, Toupeira né, Vermelha a y oportunidade de también estar la satisfacción de estar compartilhando al esse lado de un espaço, né, compañero de referencia en la lucha agradecendo a antirracista de convite, né, nuestra da tradición, organização Mamadou do Uba. Toupeira Vermelha Creo que e tenemos una também a buena satisfação de oportunidad estar ao lado para do construir companheiro debates y referência, reflexiones desde né, aquí. da luta Saludo también antirracista a todas em las nossa camaradas tradição, Mamadou Uba. antirracistas y negras, Que también de nuestra teremos tradición. uma boa Creo que si oportunidade de estamos aquí construir hoy debates e pudiendo hacer este reflexões debate y aí. teniendo la oportunidad de profundizar en estas Saúdo também a formulaciones, todos e es todas as más que fundamental camaradas rescatar antirracistas, la né, historia y negros la e contribución negras de los que também nos de nossa precedieron. tradição. Acredito que se estamos aqui hoje podendo fazer esse debate, tendo a oportunidade de aprofundar essas formulações, é mais do que fundamental resgatarmos aí a história e a contribuição dos que vieram antes, né? Então, também faço esse ressalvo. Bem, antes de começar em si, né, a sistematização um pouco da fala, né, das contribuições que a gente veio pensando aqui para o nosso debate de formação hoje. Antes de comenzar la sistematización misma de mi discurso y las contribuciones que hemos estado pensando para nuestra formación de hoy, es importante empezar en un terreno común, de manera colectiva. Así que me gustaría tener una cierta audacia e invitar a cada persona que está aquí hoy a imaginar conmigo. Les invito a imaginar. Me gustaría que pudiéramos imaginar una persona, pero no cualquier persona. Una persona que es la personificación que tiene pleno acceso a los derechos sociales. Pensemos en una personificación de un sujeto que tiene acceso a un sistema de salud de innegable calidad, que tiene acceso a las mejores instituciones de educación y que es capaz, sin ningún problema, de moverse por la ciudad, sin miedo. Pensemos en esa persona que representa un estándar de belleza puesto socialmente. Esa persona que no teme ser arrestada o confundida por alguien de mal genio, por ejemplo. Tratemos de imaginar una persona que tenga acceso a comida verdaderamente buena y saludable, sin agrotóxicos o otros aditivos químicos. Pensemos también en una persona que sea capaz de mostrar su amor en un espacio público, sin ningún temor a la violencia o a la violación. Pensemos en alguien que sea libre, que pueda lograr que su voz sea escuchada, que su historia sea tenida en cuenta, que su voz sea valorada. Pensemos en ese sujeto que es capaz de escribir hegemónicamente la historia del mundo. Bueno, llevando al contexto de Brasil, las características de esa persona que presentaría probablemente serían de alguien que ni siquiera vive en Brasil, pero a nivel mundial
Creo que este proceso tiene muchas variaciones, pero llegaríamos principalmente a un hombre cis, blanco y rico. Y es ese sujeto hombre, cis, blanco y rico en el que se construye el sujeto universal. Un sujeto que fue reflejo de las luchas, de los derechos sociales y las tensiones políticas, históricas y económicas que se ponen en este proceso como un todo. Probablemente formarán parte de ese 1% que hemos estado luchando y pensando en nuestra tradición. Así que nos invito a no olvidar o no perder de vista quién representa ese sujeto y qué intereses. Y dentro de este contexto comencemos a entrar en la discusión sobre raza, un concepto, una noción que históricamente pasa por muchas variaciones. Característica de homem cis, branco, rico. E é esse sujeito, homem, cis, branco, rico, que é o sujeito em que, historicamente, se construiu y se constituyó como un sujeto El uso de universal. raza, del término raza, no es estático, está históricamente situado. Tiene un lugar económico y político que hay que disputar. La historia de la raza, de su uso, pasó de utilizarse para hacer clasificaciones esencialmente entre plantas y animales a después adoptarse como una forma de clasificación entre seres humanos. Ese uso es también la historia de la constitución política y económica de lo que entendemos que es una sociedad moderna, influenciada por el capitalismo en todas sus facetas, hoy en su etapa neoliberal global. Empieza de un proceso de acumulación primitiva del capitalismo. Entonces, el proceso de esclavitud fue fundamental para entender las relaciones de raza y racismo que se afirman hoy en nuestra vida cotidiana a nivel mundial. Esta misma lógica que sirvió en un primer momento como justificación sobre la posibilidad de crear estas categorías a partir de las diferencias humanas, lo que hoy entendemos como raza, ha constituido la lógica humana de necesitar aparatos biológicos, como los conceptos de vivir, trabajo, desde una dimensión económica y también psicológica, como humanos que pensamos y hablamos. Foi adotado por uma classificação entre seres humanos, ele é também a história de constituição política e econômica do que a gente entende como sociedades modernas hoje, né? Pautadas pelo capitalismo em todas as suas facetas hoje neoliberal, né, y globalizado de una forma más general. Desde el positivismo del siglo XIX se empezaron a crear estas investigaciones humanas, que se fueron consolidando científicamente con una lógica racista, de la teoría biológica, creando estas nociones de desigualdad y diferenciación, a lo que Fanon nos ayudará a identificar como humanos y no humanos. Fanon fue un autor muy importante, y a pesar de las diferencias teóricas y metodológicas con nuestra tradición, creo que puede contribuir mucho a hacernos pensar sobre estas nociones donde nuestra construcción como izquierda global no ha podido llegar en términos de formulación. Así que nos invito a utilizar algunas de las contribuciones que nos hace pensar en cómo la lógica del racismo en sí misma opera en nuestra sociedad. Fanon organiza gráficamente desde una dimensión de un lugar superior dónde están los humanos, dónde están los que representan las relaciones jerárquicas dentro del trabajo, donde se hace el proceso del patriarcado y la división sexual, y organiza gráficamente la dimensión inferior, donde están los individuos no humanos, los animales, donde se produce el proceso de explotación indiferenciada del trabajo y, en consecuencia, promueve y opera una explosión del poder, de la agencia de la historia, sin el permiso para la producción de conocimiento y de construcción de la ciencia. Y esa línea que divide la dimensión superior de los humanos, de los considerados como agentes de la historia, constructores de ese proceso en relación con los de la dimensión inferior, esa línea que separa ambos bloques es donde opera el racismo. Así, discutir la cuestión del racismo es también fundamental para entender incluso nuestra relación con la naturaleza, a partir de la contribución que aporta Fanon. Si logramos identificar que la naturaleza está dentro de la categoría de lo no humano, junto con los animales, los otros animales, excepto el ser humano, podemos entender la lógica de explotación, la lógica de inferiorización puesta, por ejemplo, en nuestra relación con la naturaleza.
descartando el lugar de la propia naturaleza como espacio y ambiente donde se producen las relaciones entre los seres humanos, los animales y otros tipos de vida y existencia, con esa relación transformadora y mercantilizada con la naturaleza, trayendo esa noción de recursos humanos, recursos biológicos, recursos naturales. Esa lógica que viene de esa perspectiva de construcción del capitalismo y desde ese marco más general de construcción del racismo. Es importante reivindicar la concepción de lo que hoy concebimos como racismo moderno. Onde se faz o processo de exploração indiferenciada do trabalho e que, por consequência disso, promove e opera uma exclusão do poder, da agência da história, né, sem a permissão da produção do saber ou de construção de ciência. E essa linha que divide o patamar superior dos humanos, né, dos que são considerados enquanto agentes da história e construtores desse processo, en relación aos do patamar inferior. El racismo es un fenómeno que no viene dado desde el capitalismo. Es un proceso que se ha manifestado en otras formas, en otras escalas, en procesos históricos anteriores a la constitución del capitalismo, pero que, como dije antes, desde el proceso de acumulación primitiva del capitalismo toma otra dimensión, con otras características que producen lo que entendemos hoy en día como racismo. Inicialmente, se refuerzan con las miradas pseudocientíficas de las teorías biológicas y se utilizan los marcos del capitalismo desde un soporte ideológico a la opresión. Y lo haremos incluso después de los periodos de abolición de la esclavitud en muchos países. Así que a partir de aquí entendemos la lógica del racismo moderno y también podemos dibujar una línea de evolución, no una evolución en términos darwinistas, sino un proceso de acumulación de reflexiones sobre de qué tipo de racismo es este del que estamos hablando. Uno de los autores que he estado leyendo mucho aquí en Brasil es Silvio de Almeida, que incluso ha ganado una expresión más internacional recientemente y aporta algunas contribuciones para que podamos entender este proceso. Empieza con lo que antes se entendía como producción y práctica del racismo a nivel individual, así que la práctica del racismo se daba directamente en una relación de subjetividad. Sería una práctica de desviación patológica, ética, individual o colectiva de un grupo determinado, pues el racismo se consideraría como algo feo, malo, equivocado, y quien practicara esa ideología y perspectiva debería ser reprimido y castigado. Eso se entiende como racismo de una manera más ampliada, cuando pensamos en el proceso de inferiorización de los individuos que sufren racismo. Eso tiene una dimensión importante, que es el proceso de subjetivización de los individuos, que no debe ser considerado. Pero Silvio puede ayudarnos a ir un poco más allá. Ele toma uma outra dimensão, né, com outras características que produzem o que a gente entende como racismo hoje. E que, inicialmente, são reforçadas pela lógica daquele pseudocientificismo, né, das teorias biológicas, y que son utilizadas, ¿no?, dentro dos marcos del El racismo es una práctica que se centra en la subjetividad, en la subjetivación de los individuos, pero no se detiene ahí. No podemos ver el racismo solo desde la perspectiva individual o desde la perspectiva neoliberal, en que las relaciones se dan individualmente, sin que formen parte de un proyecto político. Nos ayuda a entender la noción de racismo institucional, haciendo así esa transición, porque hay una intervención muy directa del Estado en este proceso, y las instituciones están ahí para la reproducción y mantenimiento de la lógica del status quo. Esto sería el resultado de la conducción hegemónica del Estado. Entonces, quien tiene el poder de imponer las normas, de imponer las reglas, es el que produce el proceso de clasificación e inferiorización de determinados sujetos. Y también podemos entender que cuando miramos, por ejemplo, el proceso de encarcelamiento masivo, observamos el esqueleto de un aparato que es institucional, que pasa por el Estado, los mecanismos de un Estado para operar en lógica racista hacia algunos individuos que aquí, en el Brasil, tienen una característica fuertemente negra, pero no solo. Si miramos el proceso histórico, los indígenas también han pasado un proceso de construcción de normas, con exclusión, marginalización, exterminio y prácticas formales del propio Estado. Por lo tanto, Silvio también nos ayudará a ir más allá de esa noción del racismo institucional, abordando una dimensión hoy presente en el proceso de organización y dinámica del racismo, que se dará con la interacción del racismo y la economía,
trayéndonos el concepto de racismo estructural. Así pues, el racismo tiene una dimensión individual, en las prácticas individuales de los procesos de subjetivación. También tiene una dimensión operada por el Estado burgués, que tiene por sí mismo, desde el espacio del mantenimiento del poder, la disputa en el proceso de hegemonía, pero también estará directamente relacionado con una lógica estructural de cómo la sociedad capitalista se estructura y se fundamenta, y cómo el capitalismo se centra en esas relaciones de diferenciación y aprovecha esas diferencias para poner de relieve las desigualdades, para poner de relieve la producción de excedentes y los procesos de explotación. Así, los invito a reflexionar desde esta perspectiva del racismo institucional, siendo importante a considerar el contexto actual, concretamente para pensar un proceso revolucionario con las cuestiones de género, raza y clase. Y es desde este marco que traeremos las dimensiones del racismo, y ahora lo haré en relación con la realidad de Brasil. Ela resultaria de uma lógica de hegemonia da condução do Estado. Então, quem tem poder para impor as normas, né, para impor as regras, é que produz o processo de classificação e inferiorização de determinados sujeitos. E a gente também consegue perceber isso quando olha, por exemplo, para o processo de encarceramento em massas, né? Brasil es un país que tuvo su formación social y económica hecha desde los eslavócratas y los procesos de colonización, y tiene como marco inicial un sistema esclavista de secuestro de personas africanas al proceso de trabajo. Bueno, no de trabajo, de la propia explotación de este país. Son traídos a Brasil en la categoría de no humanos, como mercancías. Ese concepto de mercancía humana o no humana en este caso, fue fundamental para poder concebir la realidad de las personas negras en Brasil y cómo esto influyó en América Latina. Bueno, cómo influyó en todos aquellos procesos en los que Brasil tuvo un protagonismo de algún tipo dentro del movimiento antirracista, dentro de nuestro marco geográfico y constitución como América Latina. Eso fue fundamental para la construcción de las desigualdades sociales y raciales en Brasil de hoy. Cuando miramos cuestiones como el acceso a la renta o los procesos de ocupación de trabajo formal e informal, vemos que generalmente las personas negras tienen las posiciones más precarias o están dentro del espectro de la población más desempleada del país. Esto nos lleva a una discusión que es importante en el debate, sobre cuál es el lugar de la clase obrera y el cruce de sus constituyentes como sujeto, entendiendo sus características de hoy en Brasil y en el mundo. Este sería un buen debate a compartir después, en el momento más amplio. Vai estar relacionado diretamente com uma lógica estrutural de como se estrutura e de como se fundamenta e organiza a sociedade capitalista, né? E como o capitalismo incide nessas relações de diferenciação e se aproveita das diferenças, né, para marcar desigualdades, para marcar a produção de mais-valia. Otra cuestión fundamental, y más siendo yo parte del ámbito de la salud, es el acceso a la sanidad, que viene exactamente en ese mismo marco de no humanización. Así, hoy en día, a pesar de los avances realizados aquí en Brasil con el Sistema Universal de Salud, como el NHS, es un sistema precario, que tiene un proceso crónico de subinversión y se centra en escala masiva sobre todo en la población negra. Eso será un aspecto importante a analizar hoy, en un momento de pandemia, donde la COVID se presenta como un caso que trae muchos desafíos para pensar el futuro y las organizaciones de izquierda a partir de ahora, y que tiene un marco profundamente atravesado por una lógica de la necropolítica, donde sí, el Estado produce unas políticas desde el necropoder, a partir de la determinación de un estado de excepción, que en realidad es el estado de norma nuevo. En lugar de la regla dentro del estado de excepción, produce desde una base normativa, formal, un marco legislativo de producción de la muerte de cientos de grupos sociales. Aquí, Achille Mbembe nos ayudará mucho a hacer este análisis de la necropolítica, entendiendo que las actuales políticas de austeridad, la escasez de redes de protección social, se ahoga en una lógica de desamparo y desesperación. Y aquí no estamos hablando de ese sujeto universal, estamos hablando de todos los sujetos que presentan características diferentes al sujeto universal, del que antes hablábamos un poco. De não humanos, mais ainda como mercadoria, né? E aí esse conceito de mercadoria, né, humana, né, de não humana, no caso,
ele foi fundamental para se conseguir conceber a realidade das pessoas negras no Brasil hoje, né? E como isso influenciou a América Latina, enfim, e todos esses processos em que o Brasil, de alguma forma, trouxe um certo protagonismo dentro do movimento antirracista, né? Dentro dos nossos marcos geográficos e de constituição em termos de América Latina. E isso foi fundamental para a construção de desigualdades, né, sociais e raciais no país hoje. Quando a gente olha as questões como acesso à renda, né, e a processo de ocupação de trabalho formal e informal, la justificación de la muerte que se da hoy, por ejemplo, pensando en la pandemia de la COVID, se da en posición contraria entre la economía y los riesgos para la economía, la seguridad y la salud de la población. Aquí, en Brasil, para dar algunos datos, cuando pensamos, por ejemplo, en el acceso de la población negra a las condiciones para unirse al distanciamiento físico, que es una medida que internacionalmente ha tomado un protagonismo importante para combatir la pandemia, ya que es garantía de aislamiento y distanciamiento, tenemos como respuesta la necropolítica de las instituciones locales de Río de Janeiro, siendo un caso concreto el de João Pedro, un niño de 14 años. Este se encontraba solo en su casa, en proceso de aislamiento, y fue disparado por agentes de la policía dentro de su casa con una bala en el estómago. Y su familia ni siquiera tuvo la oportunidad o el acceso para encontrar su cuerpo con vida. Este niño fue secuestrado por los agentes de policía, llevado en helicóptero a otro espacio de la ciudad, y solo después de esto los padres pudieron encontrar su cuerpo. Cuando pensemos, por ejemplo, en el caso de João Pedro, podremos identificar muchas otras dimensiones de esa operación de necropolítica. En primer lugar, la imposibilidad del acceso a la salud. El niño se encontraba en proceso de cumplir las normas sanitarias y fue en su casa avaleado por la policía, expresamente por una operación de necropolítica, en la que los estados se presentan en la producción de la violencia hacia la población, específicamente por ser negro y pobre. Creo que es importante, en línea de esto, otra cuestión importante para nosotros, que es pensar en la lógica del desempleo, del acceso al empleo formal e informal. Y es ahí donde me viene el caso del niño Miguel, de 5 años, que se cayó del ascensor de un 9º piso, porque el patrón de su madre, a quien le estaban puliendo las uñas, y no respetaba las normas sanitarias, distanciándose con un manicurista dentro de su casa, no tuvo la paciencia de soportar que el niño, que preguntaba por su madre, tuviera la atención de su madre. Así que lo puso en un ascensor, solo, rompiendo las normas de que los niños no pueden moverse solos en el ascensor. Y el niño, desgraciadamente, falleció, ya que el ascensor cayó. Aquí está la atención de esas relaciones, en las que, a pesar de la abolición de la esclavitud, se establece que este pasado colonial no es tan pasado como parece, donde los trabajadores domésticos todavía hoy, a pesar de la lógica de distanciamiento, se mantienen en las casas de la gran burguesía, de los que dominan y malgobiernan el país hoy en día. Así, en el acceso de mano de obra, aunque sea súper precaria, sigue siendo infligido por una lógica de necropolítica. De todos modos, podríamos citar aquí muchas otras situaciones de la necropolítica y sus efectos que vivimos aquí en Brasil, ante un gobierno que es neofascista, ultraliberal y que viene a agudizar aún más las cuestiones de la necropolítica en la vida de la población negra, y afirma y pronuncia claramente discursos que son racistas, neofascistas, y dan un importante desafío. Para empezar a terminar nuestra primera contribución aquí y poder intercambiar algunas reflexiones con ustedes, traigo el lema del movimiento de la juventud negra en respuesta al proceso de necropolítica en el país. El lema de Black Lives Matter llega a Brasil en un proceso de solidaridad y articulación a partir de lo que pasó con George Floyd en los Estados Unidos, pero toma otras proporciones en el contexto de la pandemia aquí. Mirando el caso de João Pedro, mirando el caso de Miguel y de varios otros niños que vieron su futuro interrumpido, y la imposibilidad de seguir soñando, de seguir construyendo un horizonte de futuro, se construyó el eslogan "ni calamidad, ni fusilamientos, ni hambre. El pueblo negro quiere vivir". Esa consigna hizo que la juventud negra aquí en Brasil, principalmente en Río de Janeiro, saliera a las calles, incluso en un periodo de pandemia, para luchar contra la violencia policial,
en contra de todo este proceso de precariedad de la vida que se ha impuesto a la población negra a día de hoy y denunciando nacional e internacionalmente lo que ha estado ocurriendo aquí. Frente a la gran polémica de ocupar las calles en tiempos de pandemia, en la reducción de más aglomeraciones y teniendo en cuenta que gran parte de la izquierda defendía el distanciamiento, fue una prueba en la que pesó la posibilidad de que esas personas se expusieran más al virus. Las favelas han bajado y se han organizado en la calle. Las personas negras se han expuesto diciendo que, aunque este virus es peligroso en la misma medida que la policía es peligrosa y va a nuestras casas a matar. Así, no hay una jerarquización del peligro, hay un peligro de hacer el distanciamiento social o no hacerlo. Desgraciadamente, es por la lógica racista y necropolítica que estamos obligados a ponernos en las calles en este contexto. Hay muchos retos y tenemos algunas necesidades que reflejar desde este contexto en el que estamos. El lugar que ocupa el racismo estructural en la disputa de la lucha de clases hoy en el mundo y nuestra concepción al afirmar la racialización por la negritud y toda la experiencia frente al racismo, así como la blancura, encontramos la necesidad de racializar estos debates para poder profundizar en el análisis que nos pone al nivel de los desafíos actuales. Es a partir de estas cuestiones que termino mi contribución y bien, se la paso a Mamadou Ba para que podamos continuar este debate y reflexión. Olá. Estão a ouvir-me? Olha, primeiro que tudo, também agradecer o convite e, sobretudo, a companhia do João e da Sofia. Para mim é sempre um prazer partilhar experiências com camaradas do outro lado do Atlântico, por várias razões, sobretudo quando nós estamos a discutir racismo estrutural Bien. También me gustaría agradecer la invitación y sobre todo la compañía de Joao y Sofía. Siempre es un placer compartir experiencias con los camaradas del otro lado del Atlántico, por varias razones, especialmente cuando estamos discutiendo cuestiones como el racismo estructural y el privilegio blanco. Sería, sin duda, una gran brecha no tener una voz de Brasil, teniendo en cuenta la dimensión y trayectoria histórica de este debate y el resultado contemporáneo de la formulación sociológica de la sociedad brasileña y las contradicciones sociales y políticas, por lo que quiero felicitarles por ello. También quiero decir que estoy muy contento, especialmente por otra razón, que es que en nuestra corriente se dé centralidad a este debate, que no es nada nuevo, siendo una forma de rescatar nuestra tradición. Pocas personas recuerdan esto, o pocas personas lo saben, o lo han olvidado ya. Pero la primera vez en el siglo XX que se usó el adjetivo racista fue en un libro de Trotsky. Hasta entonces el adjetivo racista no estaba presente en ningún escrito político. Podíamos hablar de discriminación, podíamos hablar de otras cosas, pero el adjetivo racista viene de un libro de Trotsky, que hizo posible la cuestión rusa, sobre la cuestión nacional. Por primera vez utiliza esta expresión, es decir, es nuestra obligación no dejar que este debate sea capturado por otras corrientes que no saben cómo usarlo, como instrumento de lucha para una transformación radical de la relación de fuerzas. Así que estoy muy contento por el hecho de que discutamos esto en nuestra corriente, en el ámbito de un debate teórico. Por outras correntes que não saibam usar como instrumento de luta pela transformação radical das relações de forças. Portanto, eu fico muito contente pelo facto de que nós discutamos isso na nossa corrente y en un ámbito de un debate teórico. Sofía ha hecho un recorrido al racismo desde un punto de vista estructural, un punto de vista al cual me gustaría añadir unas cuantas notas sobre lo que se ha dicho para reforzar la noción de un carácter estructural del racismo y de por qué hablamos de un racismo estructural. Muchas veces hay un debate entre nosotros y en nuestra corriente que no está resuelto y tenemos que resolver ese debate, porque el racismo tiene su carácter estructural por dos razones, por la forma en que nació y por la forma en que sobrevive. Nació de un proceso de apropiación y acumulación de recursos, y por esta vía, el racismo moderno, digamos, nació. Antes de eso, había varios procesos de racialización, que otras corrientes, con las que debemos discutir y no discutimos, como el marxismo negro, ponen sobre la mesa. Cedric Robinson, en su libro, habla del proceso de racialización como algo anterior, incluso a lo que consideramos la era moderna del capitalismo, tal como lo conocemos. Pero hay una clara evidencia en que la estructura del racismo y su supervivencia, tal como se manifiestan hoy en día, está relacionado con dos procesos históricos que continúan su construcción en el presente.
la esclavitud y el colonialismo, que a su vez están relacionados con los mecanismos de acumulación y apropiación de recursos y la desnaturalización de las personas o su deshumanización para transformarlas en bienes comercializables. A sobrevivência tal como se manifesta hoje tem a ver com dois processos históricos que continuam com repercussões no presente: escravatura e colonialismo, que por sua vez tem a ver com os mecanismos de apropriação e de acumulação de recursos y de desnaturalización de las personas. Todo ello desde la lógica de la acumulación capitalista, haciendo así del racismo efectivamente una cuestión estructural del sistema político y económico en el que vivimos. Comprender esto es absolutamente crucial para que nos demos cuenta de cómo podemos mirar las herramientas de las que disponemos ahora mismo para que las luchas que tengan lugar en el ámbito de la lucha de clases desde una visión heterodoxa puedan aplicarlas. Porque no es creíble, no es serio para nosotros pensar que si elegimos la categoría de raza como categoría principal en la lucha contra las desigualdades, estemos cubriendo todas las otras desigualdades que ocurren por varias circunstancias que también tienen estructura dentro del propio sistema capitalista. Así, es bueno que vengamos a hacer una lectura heterodoxa, que es lo que nos aconsejan nuestros madres y padres fundadores. Una lectura heterodoxa del marxismo que pueda mirar a un horizonte estratégico un poco más lejano y extendido, que sea capaz de comprender las contradicciones del capitalismo y que éstas no se manifiestan a través de un solo prisma, a través de una sola lucha, porque si no, no hubiéramos tenido el debate que tuvo Trotsky en los años 30. Una vez más, vuelvo a esto, con los compañeros del SWP de Estados Unidos, cuando surgió la cuestión negra, en la que dijo claramente, en un largo intercambio con C.L.R. James, que evidentemente era importante dar cierta autonomía a los trabajadores negros, porque eso demostraba una cosa, en mi opinión. Trotsky había leído las obras de Du Bois, que se autoproclamaba socialista en los Estados Unidos, negro socialista. Porque se assim fosse, nós nem sequer teríamos tido o debate que o Trotsky teve nos anos 30, outra vez, volto a isto, com os camaradas do SWP dos Estados Unidos, quando se levantou a questão negra, em que ele dizia claramente, numa longa troca com o Cillard James, Du Bois tenía dos conceptos que también ayudaban a entender lo que es el racismo estructural. Tenía el concepto de línea de color y el concepto de privilegio simbólico. Partía del cuestionamiento de por qué los trabajadores blancos, que son explotados por el capital, que son aplastados por el capital, seguían teniendo actitudes racistas hacia sus colegas trabajadores negros. ¿Por qué? Porque hay una acumulación de subjetividad política que nace de esta idea, del bendito universalismo, que todas las personas son universalmente iguales, independientemente de su circunstancia histórica, de su circunstancia cultural, de su circunstancia social. Todas son iguales. Entonces, ¿qué llevaría a esas personas a pensar de otra manera? Porque ya pensaban, habían bebido completamente de la idea de que sí, porque eran blancos, independientemente de estar debajo de la pirámide social, tenían alguna ventaja sobre los trabajadores negros para poder permitirse el lujo de discriminarlos. Así que eso tenía como repercusión la línea de color, de la que hablaba Du Bois, y cuando Trotsky discute con C.L.R. James la necesidad de un Estado negro o no, o de movimientos negros autónomos, es porque realmente había entendido el carácter estructural del racismo. Y me parece que si queremos rescatar esta tradición, aplicándola a la actualidad, tenemos que hacer lo que Sofía también ha señalado, mirar cómo el Estado, que se transformó en la guarida del sistema capitalista, el Estado moderno de hoy, que es una guarida del sistema capitalista que no sirve a intereses públicos de la mayoría y sobre todo no sirve a los de las desheredadas. Sirve a los intereses que se acuerdan con la élite política, con el concubinato, con la élite económica, por lo que el Estado está formateado y formulado para garantizar que haya un mantenimiento del orden actual, que se asienta precisamente en un levantamiento, en una especie de sorología retórica y jurídica de las leyes de propiedad y de acumulación. Temos sim também que fazer aquilo que apontou a Sofia, olhar como o Estado que se transformou na sentinela do sistema capitalista. O Estado moderno hoje é uma sentinela do sistema capitalista. Não serve os interesses públicos da maioria e, sobretudo,
El Estado continúa precisamente fabricando una necropolítica, una política de la muerte de varias maneras, por defecto o por exceso siempre. Por defecto, cuando el Estado no cumple con sus obligaciones principales de garantizar condiciones de vida dignas a las personas o sectores de una población por sus características históricas culturales o por su situación geográfica dentro del trazado del país. O por exceso, en la forma en que el Estado se transforma en un ejército de vigilancia y opresión hacia el ejército que produce la riqueza del país. Hay un mecanismo que el Estado utiliza, que es la represión policial, y que ayuda a la formulación de fronteras internas entre los que forman parte o no del tejido nacional. Y entramos en el grueso del debate, donde pienso que como socialistas revolucionarias tenemos que discutirlo con frontalidad. Esas dos cuestiones esenciales para nosotros, para enfrentar el carácter global del racismo estructural, es la cuestión del Estado-nación y de las fronteras. Porque una socialista revolucionaria tiene que entender que el dibujo del Estado-nación coincide con los intereses de la burguesía, de los lugares en los que se ha instalado, y hará todo lo posible, esa burguesía, para estratificar las personas en función de las ganancias que pueda obtener de ello, creando siempre el conflicto entre lo que ella piensa que es parte de determinada geografía social y cultural contra lo que piensa el otro sector de la sociedad. Y esa articulación, esa estructura ideológica, no podemos combatir el racismo estructural si no concebimos que el racismo también es una categoría política. Y siendo una categoría política, debe tener una dimensión estructural. Tiene que terminar con el orden actual tal como es, ¿no? Hace parte de esa mecánica del orden tal como es, y eso me parece importante para conectar con lo que decía Sofía antes. El origen del régimen radica mucho en la depredación en su sentido más amplio. Temos que discutir isso com muita frontalidade. São duas questões essenciais para nós enfrentarmos o caráter global do racismo estrutural, que é a questão do Estado-nação e das fronteiras. El autor que Sofía citaba antes sobre la necropolítica, hoy en día habla mucho de la democracia de los vivos, que es una dimensión que es casi, como yo diría, una versión avanzada de lo que podemos considerar del ecosocialismo, porque la injusticia ecológica y la injusticia racial se basan en una lógica de depredación, en un sentido material y en un sentido simbólico. La depredación de los recursos para la élite, la depredación de una idea de pertinencia, es decir, el proceso de higiene de la pertinencia a cierta categoría de personas, así como la categorización de estas en función de su tono de piel o su pertenencia cultural. Todo esto son mecanismos que están relacionados con algo que es absolutamente estructural y que muchas veces no discutimos entre nosotros, que es dónde están las raíces del racismo estructural. Nosotros diríamos que es en la Ilustración. Las corrientes de la Ilustración son corrientes de matriz del racismo estructural, porque filosóficamente todos los grandes pensadores, Diderot, Kant, Hegel, Hume, Voltaire, Victor Hugo, todos ellos han considerado la idea de que sí, hubo una estratificación de la raza humana y además dieron respaldo científico a la esclavitud. Y estas tesis, que dan origen doctrinal al racismo estructural, pasan también desafortunadamente por nuestra corriente y debemos tener el coraje para enfrentarla y entender que algunos, porque asumimos, y es una suposición correcta, que Marx llevó a la sistematización de Hegel más allá y por lo tanto, en consecuencia, los otros siguieron, a saber Lenin y el mismo Trotsky, llevaron aún más lejos la sistematización y especialmente la cuestión de la historia. Así, hay un sedimento y un depósito de la Ilustración que se quedó y contamina nuestra manera de entender qué es el universalismo, qué es ser una persona no blanca en un mundo que el imaginario e idealizado era por los blancos como universal. Y se necesita que nosotros desuniversalicemos de manera heterodoxa el pensamiento universalista de la cuestión antirracista en nuestras corrientes. Es crucial que no caigamos después en los peligros que existen y son reales, a saber, en las cuestiones que nos ocupan más en la segunda mitad, la cuestión del privilegio blanco. Evidentemente, el privilegio blanco existe, pero el privilegio de los blancos tiene peligro si se aborda, como se está abordando de manera seca en nuestras corrientes y en los movimientos antirracistas, pero tiene grandes potencialidades. Además, no hace justicia a la persona que acuñó el concepto, que fue una teórica británica, Ruth Frankenberg. E onde está assente o racismo estrutural, que é o iluminismo. As correntes do iluminismo são as correntes de matriz
do racismo estrutural. Porque, filosoficamente, todos os grandes pensadores, seja o Diderot, o Kant, o Hegel... Cuando el autor acuñó el concepto de privilegio blanco, no estaba en una lógica de esencialización. Es decir, estaba sobre todo en una lógica de comprensión de cómo los procesos de racialización solo se producían desde el imaginario de las sociedades occidentales. ¿Qué implica eso, pues, en la época contemporánea? La forma en la que la sociedad ya, con el fin del apartheid, el fin de las leyes de segregación, pero con la transformación de la ideología racista en una cultura racista, es decir, con la banalización del racismo, a pesar de que el racismo fue científicamente derrotado, no existiendo esa idea de razas superiores o inferiores, a pesar de que todos esos engaños fueron científicamente derrotados, hay un sustrato cultural que permaneció. A eso se le llama hegemonía cultural. Esa hegemonía cultural se quedó en la producción legislativa, en la producción cultural, en la producción científica, en la producción política y en el imaginario colectivo. Así, esos espacios cosifican y densifican una idea que, aunque sea socialmente reprobable, es subjetivamente algo pensable y en el límite puede ser aceptable y puede ser recuperable por cualquier proyecto político que pueda tener algún sueño o deseo de volver al pasado. Así, cuando se acuñó, esto estaba diciendo básicamente, no, ten cuidado. No te estoy diciendo, cuando hablo del privilegio de los blancos, que todos los blancos son privilegiados. No es así en absoluto, porque no lo es, en realidad. Ahora, que todos los blancos, en comparación con los negros de la misma clase, son privilegiados, esto es innegable. Não branca, num mundo que foi imaginado e idealizado por pessoas brancas como universal. E é preciso nós desuniversalizarmos, de uma forma heterodoxa, o pensamento universalizante, não é, da questão antirracista nas nossas correntes. Isto é crucial para depois nós também não cairmos nos perigos que existem, que são reais, nomeadamente sobre as questões agora que nos vão ocupar mais na segunda parte, a questão do privilégio branco. Porque, evidentemente, que o privilégio branco existe, mas o privilégio branco, en la forma en que la sociedad ya, con el fin del apartheid, el fin de las leyes de segregación, pero con la transformación de la ideología racista en una cultura racista y la banalización del racismo, a pesar de que el racismo fuera científicamente derrotado, no existiendo esa idea de razas superiores o inferiores, a pesar de que esos engaños fueran científicamente derrotados, hay un sustrato cultural que permaneció. A eso se llama hegemonía cultural. Esa hegemonía cultural se quedó en la producción legislativa, en la producción cultural, en la producción científica, la producción política y el imaginario colectivo. Así, todos esos espacios cosifican y densifican una idea de que, aunque sea socialmente reprobable, subjetivamente es algo pensable, y en el límite puede ser aceptable y puede ser recuperable por cualquier proyecto político que tenga algún sueño o deseo de volver al pasado. Así que cuando acuñó no estaba diciendo básicamente no, ten cuidado, no te estoy diciendo que cuando hablo de privilegios blancos es que todos los blancos sean privilegiados. No es así en absoluto, porque no lo es en realidad. Ahora, que todos los blancos en comparación con los negros de la misma clase son privilegiados, esto es innegable. Si no fuera así, Obama, que fue el primer presidente negro de los Estados Unidos, no hubiera sido objeto de burla. El jefe de la G8, el jefe del imperio, fue objeto de burla racista en la cumbre del G8. En la mesa de los 8, fue el hombre más poderoso del mundo sentado allí, pero el poder simbólico real que tenía no le detuvo de ser objeto de prejuicios raciales. Así que lo del privilegio blanco significa sobre todo es que tenemos que dejar la quimera de la idea posracial, de que estamos en una era posracial. Porque no es posible tener una era posracial dentro de una estructura social basada en una fuerte herencia colonial, en las sociedades occidentales, donde la conducción de la política de los destinos del mundo ocurre. Então, quando ela cunhou isso, o que ela dizia basicamente era: não, cuidado, não estou a dizer, quando eu digo privilégio branco, todos os brancos são privilegiados. Não é nada disso. Porque não é, de facto. Agora, que todos os brancos, em comparação com os negros da sua classe, são privilegiados, isto é inegável.
Los que determinan cómo debe ser manejado el mundo hoy en día, en el centro neurálgico del capitalismo, están en las sociedades estructuralmente colonialistas y eslavócratas. Los 5 representantes, excepto China, en el Consejo de Seguridad eran potencias mundiales eslavócratas y colonialistas. Esos son los que impulsan el capitalismo mundial, que a su vez estructuran las relaciones sociales económicas de las sociedades contemporáneas. Así, que no es posible que pensemos en la cuestión del privilegio de los blancos sin pensar en esto. La blancura tiene algo subjetivamente muy fuerte, que tiene que ver con el lugar desde el que se habla. Una persona blanca no fue educada, no fue formateada desde su lugar para odiarse a sí misma, con la lente que utiliza para mirar a los no blancos. Eso es lo que transforma su alienación, las violencias o microviolencias, las agresiones que sufren otras personas no blancas, que vuelven insensible al blanco, o que lo llevan a desvalorizar esas violencias, ya que el blanco no pasó por el proceso de racialización que lleva a una deshumanización. Su estructura socioeconómica y sociocultural del blanco fue la que determinó que ciertos colores de piel o herencias culturales signifiquen tener ciertas aptitudes intelectuales, psicológicas y culturales. Es decir, pueden determinar si somos iguales o si somos inferiores, si somos iguales o somos diferentes. Y esa cultura es la que se construye a sí misma a lo largo del tiempo. Y por eso, cuando hablamos, por ejemplo, de las generalizaciones sobre el racismo, mucha gente nos dice, estás generalizando. ¿Qué sucede? Es la expresión típica del privilegio blanco. Porque el privilegio blanco se ha acostumbrado a mirar el negro como una totalidad. Un negro representa a cada negro, haga lo que haga. Un blanco puede hacer lo que quiera, se representa a sí mismo, es una individualidad. Y vemos, por ejemplo, que cuando hay una pelea en una playa, en Portugal tuvimos un caso importante, en Carcavelos, en que en realidad no ocurrió. Desde ese día, cada joven negro que va a la playa representa cada joven negro de Portugal. Pero el hombre que mató a Bruno Cande, cuya camiseta tengo aquí, hace una semana, que dice que lo insultó varias veces antes de ejecutarle en medio de la calle cuando entraba en la cárcel, dijo que había matado a muchos como él, en las antiguas colonias en Angola. Pero de repente, ¿qué se decía en esto? Solo se representa a sí mismo, no representa a los blancos. Y ese mecanismo de cuando se enfrenta a una circunstancia política y concreta que involucra a un sujeto racializado, sea negro, rumano, musulmán o cualquier otro, al ser su actuación entendida como representativa de la totalidad de la identidad que se le atribuye y que no es posible lo contrario, es una expresión del privilegio de los blancos. Es así como el ou determinada pertença cultural significa ter determinadas aptidões intelectuais, psicológicas e culturais. Ou seja, podem determinar se somos iguais ou se somos inferiores. Somos iguais ou se somos diferentes. Esto es una especie de retorno al racismo biológico camuflado. Y esa expresión del privilegio blanco también se materializa en otras dimensiones, como por ejemplo las contradicciones más visibles que no son palpables a simple vista. Porque es cierto que en una facultad, en una región como Lisboa, que tiene un 5% de la población negra, no tenemos ni un 1% o 0,5% de estudiantes negros. De toda la comunidad académica, que es solo un 10% de la población del área metropolitana de Lisboa, ¿cómo es posible no tener un 1% de negros, sea en las facultades o en otras áreas? Porque la estructura económica y la estructura social, la estructura política, no permite que las personas, la gente no blanca, haga ese camino. Así que para mí necesitamos discutir todo esto. Necesitamos discutir 3 cosas que me parecen importantes. La cuestión de la blancura, que solo tiene sentido si es discutida por nosotros en nuestra corriente, si tiene el componente de análisis de clase y de relaciones de poder. De lo contrario, no tiene sentido, porque solo puede tener algún contenido si nos lleva a extrapolar y desbordar las relaciones económicas que existen en nuestra sociedad, si logran traducir las desigualdades a las que nos enfrentamos como comunidad. Y así es realmente como tiene sentido entender cómo se manifiesta la blancura, porque no es una identidad, porque hay una diferencia entre identidad y identificación. Una identidad es una construcción colectiva de uno mismo o de otro, a partir de una proyección. Una identificación es una acción que hago. Hay blancos que se identifican con la cultura negra y tienen derecho a hacerlo. Y fin de la historia. Por eso, el debate entre nosotros nunca debe ser, en mi opinión, este error que hemos estado cometiendo, sobre todo algunos
de nuestros sectores sobre el pánico identitario, porque el pánico identitario es otro síntoma del privilegio de los blancos. Es un síntoma, el pánico identitario del privilegio de los blancos. A nadie le ha importado eso hasta ahora. Hasta que hemos comprendido que efectivamente, desde el momento en que es posible establecer una situación de espejo, es decir, mirarse al espejo y darse cuenta de que sí, es desde mi dimensión cromática que puedo tener ciertos privilegios que un camarada negro a mi lado no puede tener, a nadie le ha importado esto, ni le ha sido molesto. Y es bueno que sea molesto. Significa que estamos haciendo parte del camino en el sentido de explotar algunas de las categorías y encerrarnos en nuestra pigmentación de pertenencia cultural, pertenencia religiosa o de dimensión de género u orientación sexual. Significa que estamos siendo capaces de hacer este camino. Ahora, una otra cosa es entender cómo, en la lucha de clases, algunos de los sectores con los que discutimos han cedido la tesis de cosificación de ciertas personas, porque esta idea ha sobrevivido a lo largo de la historia. Podemos haber hecho un largo camino terminando con la esclavitud, terminando con el colonialismo, pero nuestro imaginario colectivo se agudizó con la idea de que hay personas que por lo que son se consideran inferiores. Y aunque hagamos un gran esfuerzo, una vez que la hegemonía cultural se ha mantenido, no damos el paso más radical, que es mirar a la persona como es y disputarle otra forma de enfrentar el mundo. ¿Y cómo podemos resolver esto? Hay dos cosas que me parecen importantes para nuestra corriente, que son aprender a discutir con las corrientes que están en nuestros márgenes, por ejemplo las corrientes decoloniales, que la corriente decolonial ya tiene una internacional decolonial, lo que significa que hay un cierto espacio para el diálogo por un horizonte que trazan esas corrientes. El primer objetivo es anticapitalista, que es un mínimo común denominador por ahora, digámoslo así, para que podamos establecer un diálogo con esas corrientes. En segundo lugar, la idea de una emancipación total. Y en tercer lugar, es una idea muy avanzada de ecosocialismo, tal como lo proyectamos. Es la idea de que no hay socialismo posible si el ecosocialismo se transforma en una mera cuestión entre el ser humano y la naturaleza, que la raza humana se cree por encima del resto del universo. Y eso no se da de que solo una pieza dentro de la propia mecánica del universo y que se ha convertido en un factor de no equilibrio, de garantía de supervivencia del universo tal y como lo conocemos, sino una fuente de su fin, de una catástrofe, siendo uno de los potenciales responsables de la posible catástrofe climática. Y creo que esta es una formulación bastante feliz, y es una formulación que se suma a nuestra propia formulación de que es el ecosocialismo, de una manera radical. Enquanto comunidade. E aí sim faz sentido nós percebermos como é que ela se manifesta, porque a branquitude não é uma identidade, porque há uma diferença entre identidade e identificação. Né? Uma identidade é uma construção coletiva das relações. Así, las corrientes que luchan por el anticapitalismo, por el ecosocialismo, aunque formuladas de manera distinta a la nuestra, son corrientes con las que debemos discutir, porque son las que ponen a la persona en el centro de la disputa política en primer lugar, y eso es absolutamente fundamental, y que ponen al universo en el centro de las relaciones económicas. Es decir, ¿qué hay sobre la mesa? No es el capital el que tiene que impulsar la política, es la política la que tiene que impulsar el capital. Y es una diferencia que hace justicia a lo que esas corrientes han estado proponiendo, teniendo en cuenta las relaciones de desigualdad histórica de donde provienen. Fueron las que siempre fueron aplastadas por la naturaleza sistémica de los mecanismos de acumulación primitiva del capital y de su mantenimiento, a través de muchas formas, a través del Estado Nacional y otros mecanismos. Creo que sería muy importante que tuviéramos la oportunidad de discutir esto. Y hay otro reto que también ha planteado Sofía, que es cómo vamos a centrar nuestra mirada en el significado de lo universal, porque una corriente como la nuestra, que es internacionalista, tiene que tener la capacidad de representar lo que es una de nuestras banderas, por ejemplo en la zona LGTBIQ. Por lo que muchos tornos de la humanidad deben encajar en la reflexión del cambio radical de las relaciones de fuerza a nivel mundial. Y bueno, esto no puede hacerse a través de una dimensión unilateral. No se puede hacer de una formulación única del pensamiento e interpretación del mundo. No. Debemos tener la capacidad de incorporar otras visiones del mundo, de dar encaje a otras formas para romper el sistema tal y como es. Y quizás, quién sabe, tal como decía un viejo barbudo, no sería desde los márgenes que llegara el fin del mundo tal como lo conocemos. Y yo terminaré aquí.
da forma como nós queremos romper com o sistema tal e qual como ele está, e quiçá, quem sabe, como diria o velho barbudo, se não será das margens que virá o fim do mundo, tal e qual como nós o conhecemos. Acabo por aqui. Muito obrigado. Muito obrigado tanto ao Mamadou como à Sofia pelas vossas intervenções. Y después de estas intervenciones, obviamente Muchas gracias. al Gracias debate. Mamadou y Sofía por sus Convidamos toda a intervenciones. gente Y después de esto, obviamente, iremos al debate e invitamos a todos los que quieran hacer cualquier pregunta a Sofía o Mamadou o hacer cualquier comentario amable a sentirse disponibles a hacerlo. Una vez más, gracias por su disponibilidad para el debate y por haber aceptado esta invitación. Gracias. Gracias.